Instituto Mexicano del Transporte. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Marisol Barrón. Bienvenidos al seminario del IMT. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este seminario del IMT. Mi nombre es Eric Moreno y acompaño a Marisol Barrón en esta presentación. Y bueno, ¿qué se ha hecho previo a este trabajo? Hace un año en el IMT se divulgó la publicación técnica 545. En esta publicación se revisaron modelos probabilísticos más comunes en el marco del transporte e ingeniería, así como técnicas estadísticas usuales de ajuste de datos, también conocidas como pruebas de bondad y ajuste. Y bueno, para recordar un poco, la técnica de bondad y ajuste usa pruebas de hipótesis que permiten caracterizar probabilísticamente los datos de naturaleza aleatoria que surgen en la investigación y en la práctica ingenieril. Por otro lado, el ajuste estima los parámetros del modelo de probabilidad propuesto para los datos. Además, mide la calidad estadística del ajuste para aceptar o rechazar el modelo. Y bueno, ¿cómo se realizan los cálculos actualmente para realizar una prueba de bondad y ajuste? Suelen usarse paquetes estadísticos comerciales, tales como Minitab, JMP, StatFit, entre muchos más. Asimismo, se pueden usar hojas de Excel previamente programadas o bien se realizan cálculos manuales. También se pueden usar funciones estadísticas de librerías en R o Python. Sin embargo, se requiere tener experiencia en el uso de estos lenguajes de programación. Por otro lado, se ha observado que las distribuciones de probabilidad en paquetes estadísticos cambian según la marca y además algunas distribuciones útiles en investigación no se ofrecen, como por ejemplo la distribución rectangular, y a esto le podemos sumar que los paquetes tienen costos. Además, también se ha observado que Excel funciona razonablemente, pero requiere programar los cálculos de bondad y ajuste, así como de algunas tablas de valores críticos. Y bueno, estos antecedentes nos motivaron a desarrollar una aplicación web para estas pruebas, que fuera fácil de usar y además que estuviera disponible en línea. Esta aplicación la denominamos AVAL, que significa Aplicación Informática para Pruebas de Bondad y Ajuste en Línea, la cual usa métodos estadísticos estándar de la literatura para realizar los 3 tests más comunes usados en la práctica. Estos son G-cuadrada, Kolmogorov-Smirnov y Anderson-Darling. Por lo tanto, AVAL se desarrolló como apoyo de cómputo para los investigadores e ingenieros que necesitan un buen modelo probabilístico de sus datos, en un contexto de software libre basado en un entorno de ciencia de datos. Con AVAL en línea y gratuito, el IMT cumple con su misión de proveer soluciones para el sector transporte que se comparten a cualquier usuario que acceda a la página del IMT. En general, los beneficios que se tienen son desarrollar software especializado para eventualmente abandonar el software comercial que requiere de pago de licencias. Asimismo, AVAL evalúa la adecuación de un modelo probabilístico a partir de los datos del usuario con un criterio de aceptación y calidad estadística del ajuste. Por otro lado, la retroalimentación o sugerencias que recibamos de los usuarios permitirá escalar AVAL y con ello ofrecer un servicio estadístico completo a mediano o largo plazo. Así, AVAL contribuye a reforzar la presencia del IMT en el sector como referente sólido de consulta tecnológica. Como usuarios potenciales, se determinó que AVAL es útil para investigadores y profesionales con datos de campo o experimentales que requieran afinar modelos probabilísticos de estimación y pronóstico, y particularmente necesario para la aceptación de artículos arbitrados que exigen validez estadística de resultados. Para desarrollar AVAL se utilizó la edición individual de Anaconda, la cual es una distribución libre y abierta de los lenguajes Python y R, utilizada en ciencia de datos y aprendizaje automático. Se eligió Anaconda ya que cuenta con un amplio ecosistema basado en Python para matemáticas, ciencias e ingeniería. Cabe destacar que Anaconda es reconocida por TruthRadius como la mejor plataforma de código abierto en la categoría de ciencia de datos para 2020. AVAL está basado en un modelo de diseño de software en el que las tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicios, llamados servidores, y los demandantes, llamados clientes. Este modelo es mejor conocido como arquitectura cliente-servidor. Actualmente se puede acceder a AVAL a través del navegador de Google Chrome.
Básicamente, las bibliotecas utilizadas fueron SciPy en su módulo Estadísticas, el cual proporciona funciones para calcular estadísticas matemáticas de datos numéricos, en particular para las distribuciones continuas, discretas y tests estadísticos, así como métodos genéricos, como por ejemplo la función de distribución acumulada, que se completa con detalles específicos de una distribución en particular. Y finalmente, para la generación de histogramas se utilizó la biblioteca Matplotlib en conjunto con Bokeh, la cual permitió la interactividad de alto rendimiento a través del navegador web. Actualmente ya se puede consultar y usar Aval bajo la dirección que se muestra en esta diapositiva. La imagen que se muestra es la página de inicio de Aval, en la cual se ofrecen 6 distribuciones de probabilidad continuas y 4 discretas. Las distribuciones continuas que se ofrecen son la uniforme, normal, exponencial, log normal, Weibull y gamma. Y para las discretas se tiene la binomial, geométrica número de fallas, geométrica número de ensayos y Poisson. En la parte superior se observa el menú principal, el cual está integrado por las secciones de documentación, contacto y ejemplos, y en la parte inferior se pueden consultar los términos de uso. Una vez que se elige una distribución, aparecerá la sección de llenado de datos. Como se puede observar en la parte superior, se presentan los parámetros, función de probabilidad, media y varianza. En general, las fórmulas y parámetros para realizar el cálculo de la distribución. Posteriormente, se observa un texto en el que se hace la recomendación al usuario del mínimo de datos que se requieren para realizar la prueba. Después, se observan los botones de revertir los cambios o guardar los datos. La muestra deberá ingresarse en alguna de las columnas de la tabla. Esta tabla acepta un máximo de 2000 datos. Más allá de esta cifra, se ha observado que el cálculo se vuelve un poco lento debido a las limitaciones de la herramienta. En la parte inferior se puede ingresar el título tanto del histograma como del eje X, y dependiendo del test a realizar, por ejemplo la distribución Weibull, se puede elegir entre el test G cuadrada o Kolmogorov, o bien se pueden calcular los dos tests y así comparar el ajuste de los resultados. En la sección de documentación se presenta una breve descripción de la aplicación, las distribuciones y pruebas disponibles, la forma en cómo se deben ingresar los datos y la función para descargar los resultados. En la sección de contacto se invita al público en general a que nos compartan las distribuciones que son de su interés o bien sugerencias para mejorar ediciones futuras de Aval. En la sección de ejemplos se presenta un listado de muestras de datos reales que ya fueron probadas por Aval, mismas que se pueden descargar al dar clic en alguna de las muestras y automáticamente se descargará un archivo en Excel en su máquina. Este indicará el nombre del ajuste verificado, es decir, la distribución a la que mejor ajustan los datos. Con el tiempo se pretende agregar más muestras en esta sección. En la parte inferior de la página se puede observar un link para consultar los términos de uso de Aval. En esta sección básicamente se informa al usuario en qué publicación técnica puede consultar con más detalle la descripción de la aplicación. En este caso corresponde a la publicación técnica número 577 y además por las pruebas y comparaciones que se han hecho respecto a otros programas se garantiza un funcionamiento confiable. Cabe mencionar que el desarrollo de la aplicación se creó bajo el paradigma Web Responsive. Esto significa que la aplicación se ajusta a distintas resoluciones de pantallas, desde un dispositivo de 375 píxeles, como se muestra en la imagen, hasta pantallas que van desde los 1366 píxeles. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Eric Moreno. Yo continuaré la presentación de Aval hablando de algunas aplicaciones que hemos intentado y que nos dan una idea de la funcionalidad de este paquete. Para comenzar, les quiero mostrar aquí las posibilidades que tenemos actualmente de las distribuciones que se ofrecen y de las pruebas de bondad de ajuste que se utilizan en cada caso. La prueba G cuadrada se aplica en todas las distribuciones.
Las pruebas Kolmogorov y Smirnov y la de Anderson-Darling solamente son válidas para distribuciones continuas y se aplican en el caso de Kolmogorov en todas las distribuciones continuas, y en el caso de Anderson-Darling solamente tenemos tablas de valores críticos para la normal y la exponencial. Esperamos que en un futuro podamos conseguir más tablas de valores críticos para extender esta prueba a las demás funciones continuas. De hecho, Anderson-Darling es muy utilizada en el medio de paquetes estadísticos porque es una refinación de la prueba de Kolmogorov-Smirnov que funciona mejor en especial en los datos extremos que aparecen en las colas de las distribuciones. Como quiera que sea, las tres pruebas que estamos ofreciendo en Aval son válidas para la presentación de resultados con sustento estadístico. Bueno, la cuestión de las validaciones, ese es un aspecto importante que hay que considerar en el diseño de software. De entrada, no se admiten letras ni caracteres especiales en la carga de datos. Además, surge una alerta cuando el cálculo de grados de libertad es menor que 1. El usuario que meta datos que tienen esta deficiencia recibirá una alerta invitándolo a conseguir una muestra más grande o mejor elaborada, más completa. De la misma manera, si un usuario agrega datos negativos o cero, en el caso de la exponencial, log normal, gamma o Weibull, hay una alerta donde se le advierte que los datos solicitados deben ser estrictamente mayores a cero. Sin embargo, el cálculo se procede a hacer omitiendo el valor cero. Y finalmente, una alerta adicional es en el caso de la distribución binomial. Si los datos que mete el usuario no corresponden a una distribución binomial naturalmente, la varianza puede resultar mayor o igual que la media, cosa que teóricamente no puede ser en una binomial. Se le advierte al usuario que no puede hacerse este cálculo porque los datos indican que no corresponde a esa distribución. Aquí tenemos un primer ejemplo que trabajamos con datos reales tomados de los tableros que se publicaban en ese entonces del aeropuerto de Cancún. Es una muestra tomada en febrero del 2019 para los vuelos que estuvieron aterrizando en Cancún entre las 9 y las 12 del día. Aquí está la prueba que sale de Aval. Los datos que se metieron fueron una muestra de 25 datos. Aval los reporta como válidos para una distribución exponencial. Aquí lo menciona en la parte de arriba. Aquí está el desarrollo de la prueba G cuadrada, donde nos indica el valor crítico para la prueba, el valor obtenido por el ensayo, que es bastante menor que el crítico, y nos da un valor P de 0.7350 que supera ampliamente al valor crítico del 5%, lo cual indica la calidad del ajuste y, por tanto, la aceptación de que los datos se comportan como una distribución exponencial. ¿Qué podemos decir de esta prueba y de los números que nos ofrece la prueba? Lo primero que observamos es que el tiempo promedio de espera entre llegadas de aviones es el recíproco del parámetro lambda y nos da 6 minutos con 40 segundos. El valor de la mediana, que es el valor que tiene la propiedad de estar a la mitad, el 50% de los datos colectados, está en 4 minutos 37 segundos y el percentil 95% está en 20 minutos. En términos prácticos, ¿qué significa esto? Significa que esta medida nos está caracterizando el comportamiento de las llegadas de aviones al aeropuerto de Cancún en este horario en especial, y donde podemos saber que el 50% de veces el tiempo entre arribos sucesivos no pasa de los 4 minutos 37 segundos, y la mayoría del tiempo, el 95% de veces, ese tiempo no rebasa los 20 minutos.
Esta es una información que ya es de carácter probabilístico y que nos empieza a dar una idea de cómo se están portando los tiempos entre llegadas sucesivas de aviones, y esa información podría ser de utilidad para diversos fines, como la organización de la salida de equipaje, las necesidades que puede tener la torre de control, etc., ¿no? Lo importante es que a partir de una muestra de datos observados se obtiene un modelo probabilístico que empieza a dar información de cuáles son los patrones que podrían observarse en este aeropuerto, en especial en un horario muy concreto que puede ser distinto a un comportamiento de un horario de la madrugada o en la noche, y por eso es importante acotar. Voy a pasar ahora a un segundo ejemplo. En este ejemplo tenemos el conteo de camiones de carga. El Instituto Mexicano del Transporte tiene la serie completa del Estudio Estadístico de Campo del Autotransporte Nacional, que se llama EECAN, y ahí tenemos datos del año 2010 en la estación 258 llamada Aeródromo, que está en el estado de Chihuahua. ¿Y qué hay en esas encuestas? En esos estudios se hacen encuestas de camino, donde se detiene a los camiones de carga en la estación de muestreo. Se les hace una pequeña encuesta de alrededor de 5 minutos para saber origen, destino, carga, tonelaje, etc. Y se anotan todos esos datos. Bien, el conteo de camiones entre las 6 de la mañana y las 3 de la tarde en esta estación 258 del año 2010, en el sentido 1, que es hacia donde avanza la carretera, que en este caso va de Chihuahua a Ojinaga, nos dice la prueba de aval, que aquí la mostramos, que los datos ajustan a una distribución Poisson. Aquí nos indica el parámetro estimado es de 8.9, el valor P es de 0.65, bastante bueno, lo cual nos permite aceptar con mucha certeza que el comportamiento de los conteos de camiones, la llegada de camiones a la estación de encuesta, se comporta como una distribución Poisson. ¿Qué significa esto? Bueno, primero, el promedio lambda, que es el resultado que obtiene aval, es de, en promedio están llegando 8.9 camiones por hora. Como esta distribución es discreta, es un conteo, un número entero de camiones, se tiene solo una estimación de la mediana. No es posible obtener un valor preciso al 50% porque son números enteros. Lo más cercano es el valor de 8. 8 camiones nos dan aproximadamente este valor. La probabilidad de que el número de llegadas de camiones sea menor o igual que 8 es casi el 50%. El percentil 95 de la misma manera se aproxima a 13 camiones, y sabemos entonces que la probabilidad del número de llegadas a la estación de encuesta es 93% que el número de llegadas sea menor o igual que 13. Bueno, ¿para qué nos pueden servir estos datos? Abajo vemos el resumen, pues la parte práctica. Sabemos que el 47% de veces los camiones llegan en promedio hasta 8 vehículos por hora. El 93% de veces la tasa de llegadas no supera los 13 vehículos por hora. Esto empieza a mostrarnos que solamente con estos conteos de camiones podemos empezar a valorar, a estimar el desempeño de la realización de la encuesta con estos números. ¿Por qué? Porque si sabemos que la mayoría del tiempo las llegadas no rebasan los 13 vehículos por hora, se puede uno empezar a imaginar lo que requeriría para los equipos de encuestado en cuanto a número de personas y el tiempo que se gastan en la encuesta, etc. Me voy a ir a la siguiente lámina donde vamos a mostrar algunas cosas más. Los tiempos entre llegadas de camiones. Aquí hay una cosa interesante. En la lámina anterior yo les mostré el conteo. Cada hora se cuenta el número de camiones que llegan. Los que llegaron en la hora de las 6 de la mañana
hasta las 6:59, los que llegaron de las 7 hasta las 7:59 y así sucesivamente. Son números enteros. Y decíamos en la lámina anterior que el promedio es de 8.9 camiones por hora, pero no sabemos en qué orden llegan y qué tan rápido llega uno después de otro. Y entonces nos planteamos el problema de conocer el patrón del tiempo entre las llegadas. Eso nos va a permitir estimar el desempeño de la encuesta. ¿Qué ocurre con nuestros datos? Bueno, el estudio estadístico de campo del autotransporte nacional son registros que organiza el IMT en el estudio estadístico con información de la Dirección General de Servicios Técnicos de la SCT. Los registros solo indican la hora de las llegadas. Digamos que llegó a las 9 de la mañana y minutos, pero no anotan el minuto. Si tuviéramos la hora completa con hora y minuto, podríamos medir cuánto tiempo transcurrió después de que llegó el primero hasta que llegó el segundo y después cuánto tiempo transcurrió hasta que llegó el tercero y así. Pero no lo sabemos. Sin embargo, tenemos un modelo, el anterior, que nos dice que el conteo de camiones es Poisson de parámetro 8.9 camiones por hora. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, nos lleva a utilizar un resultado central de la teoría de colas, que es una aplicación de matemáticas aplicadas en el campo de la investigación de operaciones, donde se demuestra que un conteo de Poisson de parámetro lambda necesariamente está relacionado con tiempos entre los conteos sucesivos con distribución exponencial, con el mismo parámetro. Bien, entonces lo que podemos decir es que para los camiones de la encuesta 2010, el tiempo entre llegadas debe de comportarse de manera exponencial con el mismo parámetro. Y entonces empezamos a saber cosas. En promedio, el tiempo de espera se calcula como el recíproco de lambda para el exponencial y nos dice que en promedio hay que esperar 6 minutos 42 segundos a que llegue el siguiente camión. ¿A quién le preocupa eso? Al encuestador. El encuestador se gasta alrededor de 5 minutos en hacer la encuesta a un camión. Bueno, si en promedio están llegando cada 6 minutos, hay un cierto tiempo de holgura para que reorganice sus cuestionarios, las básculas dinámicas, etc. ¿Qué más sabemos? De estos datos sabemos que el percentil 95% anda en 20 minutos 12 segundos. Y si preguntamos cuál es la probabilidad de que el tiempo a la siguiente llegada sea mayor de 5 minutos, obtenemos que eso ocurre con probabilidad 47.63%. Es decir, el desempeño de la encuesta tiene que ver con que en este ejercicio, en este modelo probabilístico, se pronostica que el 95% de veces la espera a la siguiente llegada de un camión, cuando mucho es 20 minutos. Y la probabilidad de que la siguiente llegada tarde más de 5 minutos es solo 47.63%. Eso nos empieza a dar información como para estimar qué requerimientos tenemos en cuanto a número de encuestadores, espacios para acomodar los camiones que están esperando ser encuestados y otras cosas más. Bien, entonces planteamos esta encuesta que se da en esa estación del año 2010, como ocurrió en todas las demás estaciones del ECAN. Nos damos cuenta que podemos formular la estimación de las encuestas como un sistema de colas, donde hay un servidor, que son los encuestadores, que atienden a los clientes, que son los camiones, les toman alrededor de 5 minutos para hacer todo el llenado de la encuesta. Y bueno, como ya se tiene mucha experiencia en eso, podemos suponer que la toma de datos aproximadamente tarda de 5 a 6 minutos por camión, y podríamos plausiblemente proponer una distribución uniforme entre 5 y 6 minutos para colectar los datos. Bueno, tomando estos datos y sabiendo
que el comportamiento del tiempo entre las llegadas es exponencial, el cual calculamos el ajuste con la aplicación Aval. Tenemos esta tabla de posibilidades. Aquí se muestra, según el número de equipos de encuestadores, si hay un solo encuestador o si hay dos o si hay tres, ¿qué pasa con él? ¿Qué porcentaje del tiempo está trabajando? Un solo encuestador estaría trabajando atendiendo camiones el 81.6%. Si es un lapso de 10 horas, quiere decir que el encuestador está ocupado 8 horas y fracción, lo cual está bastante cansado. En promedio, los camiones que están metidos en el proceso de encuesta son 2.6, digamos casi 3. Y en cola esperando hay 2. Bueno, por lo menos no hay problema de espacio. El tiempo promedio en proceso de cada camión, de acuerdo a la tabla, si hay un solo encuestador, son 17 minutos con 43 segundos, casi 18, y en cola tiene que aguardar como 12 minutos. Bien, en el caso de tener dos encuestadores, el factor de utilización, es decir, el tiempo que permanecen ocupados en promedio es el 40.7%, con un promedio de camiones en proceso de 0.9 prácticamente 1, promedio en cola esperando 0.1 prácticamente 0, y el tiempo para los camiones se reduce a 5 minutos 60 segundos, 59 segundos, en cola prácticamente 0, lo mismo que si hay 3 encuestadores. Si hay 3 encuestadores, el factor de utilización se reduce al 28.7%, con 0.8 camiones en proceso, es decir, 1, en cola no hay nadie, etc. ¿Qué significa esto? Esto significa que hemos utilizado el ajuste que nos dio Aval para los datos de conteo de camiones para deducir una serie de cosas del comportamiento de las encuestas, el comportamiento de los camiones llegando, los tiempos entre llegadas, que son fundamentales para que el encuestador pueda hacer su trabajo y mande a la cola a los camiones que todavía no puede atender. Y además nos da una idea del efecto en los camioneros. Seguramente les va a agradar esperar solamente 5 minutos comparado con 17. Si tenemos un solo encuestador, lo vamos a tener súper saturado de trabajo, puede haber más errores. Los camioneros van a estar no muy contentos con una espera de 17 minutos. Si tenemos dos encuestadores es más razonable, están ocupados al 40%, quizás puedan revisar los datos, hacer su carga de información, etcétera, más razonablemente. Si tenemos 3 encuestadores, la cosa se vuelve ya muy relajada. Los encuestadores están ocupados solamente el 28.7%. También eso es importante para saber. Ustedes saben que hoy en día hay una actitud muy clara de parte de la nueva administración sobre lo que significa el tener cuidado con el desperdicio de los recursos. Si un proveedor del servicio me dice que en esta estación de encuesta necesita 6 encuestadores, pues no lo voy a creer porque ya con 3 estamos holgados, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden saber cuando se tiene de base un modelo probabilístico adecuado que represente los datos y que se tenga una garantía estadística, una calidad estadística que apoye la decisión de adoptar ese modelo. Continúo entonces, una vez que Aval nos da la información, es posible obtener un reporte en PDF para que el usuario tenga la manera de guardar esta información, usarla en alguna publicación, etc. Aquí se tiene todo el resultado de la prueba, los parámetros estimados, el número de datos usados, lo que resultó de la prueba y el histograma de los datos que presentó el usuario. ¿Qué hay de la actualización de Aval? Justamente nos dimos cuenta en la primera etapa de Aval que había muchas cosas más por hacer, que no nos dio tiempo en la primera etapa por cuestiones de limitación del proyecto, es decir, uno tiene que avanzar en un proyecto que tenga una manera clara y efectiva de mostrarse y en un cierto rango de alcance, ¿no? En la segunda etapa nosotros queremos extender, ya estamos trabajando en ello, los alcances de Aval en lo que le hemos llamado Aval 2.0 con nuevas ventajas, las que menciono enseguida.
Rutinas de optimización para estimar parámetros usando máxima verosimilitud en todos los casos posibles. La máxima verosimilitud es una técnica estadística que emplea técnicas de optimización para obtener los parámetros derivados de los datos. La otra técnica más comúnmente usada es la técnica de momentos, en el cual se iguala, digamos de una manera muy simplista, la media teórica, que es una fórmula, se iguala con la media que se obtiene numéricamente de la muestra. La varianza teórica, que es una fórmula, se iguala con la varianza obtenida de la muestra y de ahí se estiman los parámetros. El método de momentos funciona más o menos bien, pero de repente puede ser inestable con algunas muestras de datos, cosa que no ocurre con máxima verosimilitud. Sin embargo, máxima verosimilitud nos enfrenta a problemas de optimización más complicados. Bueno, ya estamos en camino de resolver eso para darle más estabilidad a nuestras soluciones. Queremos agregar otras distribuciones útiles como la logística y la Gumbel, en especial Gumbel, que se utiliza para valores extremos de fenómenos como inundaciones, sequías, cosas de ese estilo. También queremos agregar gráficas QQ, cuantil y PP, probabilidad, que nos van a dar una visualización para comparar los datos empíricos contra lo que se esperaría de su comportamiento teórico. Y también vamos a agregar un módulo gráfico que permita visualizar las distribuciones cambiando parámetros para darse una idea de cómo se comportaría una familia de distribuciones particular que pueda ser de nuestro interés. Bien, yo termino aquí en esta primera parte de conclusiones. Nosotros hemos encontrado que tanto en investigación del transporte como en ingeniería surgen datos de tipo aleatorio que necesitan ser representados convenientemente, justificadamente desde el punto de vista estadístico por una distribución de probabilidad. Es una necesidad en la investigación. Sabemos que no todo el mundo tiene a la mano un paquete estadístico para hacer las pruebas y que de pronto si lo tiene resulta que la prueba que yo quiero, como decía Marisol, la uniforme o la rectangular, no la tiene el paquete. Tengo que hacerlo a mano. Eso motivó el proyecto de Aval, que realiza estas pruebas de moneda de ajuste. Ya lo saben, es una aplicación en línea de acceso libre para investigadores académicos e ingenieros del sector que requieran de un modelo probabilístico robusto, justificado y adecuadamente calculado. Antes de pasar a la siguiente etapa de conclusiones con Marisol, les quiero mostrar rápidamente un ejercicio de simulación que nos va a permitir comparar los resultados que se obtienen de un modelo comparado con otro. Les platicaba yo que este es un esquema muy breve de la estación de muestreo donde se contaron esos camiones de carga, que está ubicada al noroeste de Chihuahua, en la carretera que va a Ojinaga, donde se marca el círculo verde. Y bueno, la cuestión está en esto. En este ejercicio de simulación se utilizaron los parámetros que nos pronosticó Aval del comportamiento de los tiempos entre llegadas para construir un ejercicio de simulación, donde los camiones en la línea de arriba, en la línea roja, los camiones de aquí van a llegar con una distribución exponencial como se dijo, y los de acá abajo con el mismo parámetro 8.9 para una normal, en el cual se pidió que la normal tuviera la media de 8.9 y la varianza igual, bueno, la raíz cuadrada, como corresponde al exponencial, y se hizo la simulación para ver cómo se comportan esos camiones. Les voy a mostrar un poco de esta simulación para que se den una idea y observemos algo muy interesante. Los camiones negros de abajo siguen una distribución normal en los tiempos de llegada. Los rojos de arriba siguen una distribución exponencial. Si ustedes ponen cuidado verán que los camiones rojos empiezan a juntarse uno tras de otro muy cerca. Hay lo que se dice en transporte formación de pelotones. Ese comportamiento corresponde a la realidad
porque la decisión de tomar la ruta es absolutamente independiente entre los usuarios. No se ponen de acuerdo para entrar al camino y ocurre naturalmente la formación de pelotones. En cambio, los camioncitos negros de abajo no forman pelotones. ¿Qué significa esto? Esto significa que elegir un modelo exponencial, los camiones rojos, tiene la representación que se esperaría en la realidad de esa formación de pelotones. Puede ser algo muy simplón, pero así se comporta en la realidad. Así que nosotros podemos decir, si a algún estudiante que está haciendo un ejercicio de simulación se le ocurre proponer llegadas normales para los tiempos entre camiones, podemos decir que hay un equívoco teórico y que el modelo de simulación confirma que el comportamiento exponencial representa mucho mejor un flujo real de camiones que una distribución alterna. Bien, por ahora esto es lo que les quería mostrar. Dejo el paso a la maestra Marisol para que continúe con esta parte de conclusiones y seguimos en la finalización de este seminario. Gracias. Bueno, es muy importante contar con un modelo probabilístico confiable, ya que esto permite al investigador y usuarios en general estimar probabilidades de los eventos relevantes, además de cuantificar los valores esperados en los escenarios que son de su interés. Por otro lado, la retroalimentación que recibamos de los usuarios nos servirá como guía para continuar escalando Aval o bien mejorar su desempeño. Y finalmente, desarrollar software especializado basado en estándares de código abierto a partir de las necesidades de la investigación posiciona al IMT en la ruta de la independencia tecnológica y el ahorro de los recursos. Bien, con esta última lámina termina nuestra presentación. Agradecemos su atención por participar en esta presentación y aprovecho para agradecer al equipo de trabajo que nos ha apoyado, nuestra gente de comunicación y medios digitales, que finalmente son quienes nos han echado la mano para poder mandar al ciberespacio esta presentación compartida desde 3 puntos geográficos distintos y un solo objetivo, que es difundir el quehacer del Instituto Mexicano de Transporte y los impactos que puede tener en la gente que trabaja y que se interesa en cuestiones de mejorar el desempeño de sus prácticas profesionales. Los esperamos en la siguiente emisión del seminario y agradecemos su atención nuevamente. Buenas tardes. Instituto Mexicano del Transporte.